Aquí estamos de nuevo eh, para la transmisión del programa y estábamos hablando de aspectos iniciales donde podemos hacer que las cosas funcionen. Gracias por estar allí, gracias por apoyarme, gracias por estar presentes. Vamos a ir a nuestra conexión con Gaia y decimos, amorosa Madre Tierra, te amamos, te honramos y te agradecemos. Gracias por este momento tan bello donde entramos en comunión contigo y conectamos con nuestro Padre Celestial también, quien te creó. Gracias a la Madre Divina en forma de hija paradisiaca y al Espíritu Creativo en función maternal. Gracias a ti que me ayudas con el programa y gracias por este proceso experiencial que estamos viviendo. Gracias, gracias, gracias. Iniciamos este programa con gozo, con alegría, para elevar y cambiar la vida de las personas. Así es, ya. Muchas gracias. Me siento muy contento de estar nuevamente ya en el aire después de la experiencia que tuvimos con el otro en vivo, que algo ocurrió y se perdió la imagen, se fue el video y pues ahora estamos de nuevo por aquí. Eh, gracias, Patricia, que dice acá presente. Qué bueno que has ingresado de nuevo. Me alegra. eh, seguimos avanzando. Entonces, veníamos hablando acerca de lo que estamos enseñando y eso que estamos enseñando nos lleva al entendimiento de esta preciosa y manifiesta ciencia de la epigenética. Decíamos que regularmente hemos aceptado todo el mal que viene, todas las desgracias, enfermedades, dolores, angustias, tristezas, cuando podemos modificar el entorno de nuestros genes. Esa modificación solamente puede ocurrir si nosotros tenemos el conocimiento de la epigenética, porque la epigenética se encarga de cambiar y de transformar el entorno genético. Y por eso se le llama epigenética, porque la expresión epi en griego significa sobre de o arriba de. Entonces, epigenética porque está arriba de la genética. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos venir y alterar las condiciones en nuestros genes. Hoy en día, inclusive, hay ya algunas técnicas, algunas herramientas bioquímicas que están en proceso de experimentación para modificar directamente los genes. Y esto va a ser mucho más interesante porque nosotros podremos hacer los cambios ya a nivel de laboratorio. Imagínense, sería excelente. Ahora bien, es muy probable que de momento la epigenética no sea esa revolución radical que muchos esperaban o que sea perceptible de la noche a la mañana. Falta mucho que descubrir todavía de los mecanismos en que actúa, pero lo que sí es cierto es que nos está abriendo y ya abrió puertas para traspasar las fronteras de la reprogramación genética. Y es así que les ofrecí que hoy vamos a hablar de aspectos como la de ir más allá de la genética. Y veíamos que es importante que actúe un mediador entre el ambiente y la genética. Porque les enseñé el día martes sobre este tema, hablamos y veíamos que cuando se trasladan todas estas cosas de la modulación de los mecanismos epigenéticos, por ejemplo, los mecanismos epigenéticos dosifican la información y la confieren a una célula en particular y comienza a producir propiedades nuevas y tiene una capacidad diferente de responder a los cambios externos. Entonces, modula, pero también afianza un destino. Veíamos que cuando trasladamos eso al individuo,
nos damos cuenta de que el ambiente está aquí, el individuo está aquí. Entonces, al centro requerimos un sistema que nos permita regular, entender cómo esto se da. Y esa es la forma en que quedamos estudiando el día jueves, perdón, ya estoy alterando las cosas, el día eh, martes estuvimos tratando este tema. Ahora bien, debemos comprender que se requiere un tiempo para llegar a la plenitud del entendimiento de cómo la epigenética es capaz de modularnos, o es decir, de programarnos para ser lo que somos. Y debemos aprender todo esto, entenderlo para comprender que la base molecular de nuestra existencia es la que determina muchas cosas. O sea, eh, ya no nos quedamos solo en el color de los ojos, en el color de la piel, en la fisonomía, en lo externo, sino que nos vamos al interior. Entonces, hoy quiero que hablemos acerca del destino escrito en los genes. Y en cuanto al número de células, hay algunos estudiosos que dicen que un terrícola podría tener entre 50 y 70 billones de células en su organismo. En otro estudio yo encontré que tenemos 500 trillones de células. Bueno, sin importar en realidad cuántas sean las células que hayan en nuestro organismo, nos debemos de dar a la tarea de comprender que cada una de estas células tienden a agruparse y constituyen lo que llamamos tejidos. ¿Ya? Ustedes han visto una tela, por ejemplo, es el tejido de muchos hilos que produce una pieza, un lienzo. Entonces lo mismo, las células se agrupan para constituir todos estos tejidos que son altamente especializados, y cada uno de esos tejidos va a dar lugar a la aparición o a la creación de lo que llamamos órganos. ¿Ya? Entonces, cada una de las células, eso es importante entenderlo, cada una de las células constituye una entidad en sí misma. Es decir, cada célula tiene propiedades que la distinguen de la otra y que producen resultados o funciones complejas. Esto nos lleva al entendimiento de que nosotros estamos construidos por una cantidad de entidades diminutas, que en este caso, como dice algunos, son 70 billones, otro dice que son 500 trillones. En realidad el número pasa a ser insignificante. Lo que sí es significativo es que cada célula tiene vida en sí misma. Entonces, cada célula tiene su propia naturaleza, pero también tiene su propio sistema de comunicación con el plano etérico. Es un ser viviente, es una entidad, ¿ok? Entonces, como es una entidad en sí misma, cada una de las células son capaces de nutrirse, pero también son capaces de comunicarse con otras células. Ahora imagínate que hay un lenguaje dentro de tu cuerpo que tú no oyes, que tú no percibes, que tú no sabes qué están diciendo, pero se encargan al unísono de mantener todo tu organismo en perfecto funcionamiento. Una razón más para que ustedes conmigo tengan ese entendimiento y que veamos que somos seres maravillosos. Imagínate tú, supongamos que sean 100 billones de células, por decir un número redondo. Y hay 100 billones de entidades diminutas, microscópicas, que están comunicándose entre sí para que tú estés saludable. Que están esperando que tú envíes un mensaje para hacer realidad algo en tu cuerpo. Que están viendo que el ambiente está condicionándote y envían ese mensaje y lo distribuyen entre todas para que sepa el organismo a qué se está enfrentando en el exterior. O sea, las células son maravillosas como nosotros somos maravillosos. Entonces, en el conjunto de un organismo como nosotros, que somos pluricelulares,
Y aquí pluri significa la raíz muchos, ¿no? Pluricelular. Hay demasiadas células, son muchas, entonces pluricelular. Cada una de ellas tiene una función que es extremadamente específica durante su vida. Y esta viene determinada acorde al conjunto de proteínas del que dispone la célula. Por eso es que la proteína juega un papel muy importante en nuestra alimentación. Ahora bien, cuando nosotros damos una orden a epigenética, se van a ir a modificar las condiciones del gen y este a su vez liberará del ADN y liberará proteínas al torrente para que el ARN se encargue de llevarlas y distribuirlas como el mensaje para todas. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas podríamos considerarlas como ladrillos. eh, Hay otra palabra para esto, tabiques, que construyen no solo la mayoría de las estructuras de la célula, como máquinas moleculares que le proporcionan sustento, le dan forma y multitud de propiedades. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, para que una neurona, nosotros estamos tratando un tema muy especial, para que una neurona, que es una célula que pertenece al sistema nervioso, para que esta neurona sea funcional, requiere exhibir, ¿ya?, en la superficie determinadas proteínas, ¿ya?, que le permitirán el intercambio de pequeñas partículas con carga eléctrica. A esas partículas de carga eléctrica que exhibe sobre su superficie de la célula se le conoce como los iones. Hay iones positivos, hay iones negativos, hay iones de diferente naturaleza. Entonces, esas pequeñas partículas de carga eléctrica trabajarán a través de su barrera externa. Vean la complejidad. Ahora, el intercambio de iones entre el exterior de la célula y el interior constituye, en este caso, la base de la comunicación eléctrica entre las neuronas. O sea, con las proteínas que se ponen encima a la célula, encima de arriba, encima con C, no con Z, porque encima con Z es una cosa y encima con C es otra. Entonces, vamos a poner sobre mejor. La célula viene, y voy a utilizar esta cajita. Si supongamos que esta sea la célula ya ampliada, arriba pone las proteínas, determinadas clases de proteínas, y recibirán el intercambio de partículas con carga eléctrica, esos son los iones, a través de su barrera, ¿ya? Entonces, esto le permitirá comunicarse con otra que esté a la par, o con otras, o con un grupo de células. Eso se llama comunicación celular. Se da la comunicación eléctrica entre neuronas a base de esas proteínas que exhibe o que muestra en su superficie, podemos decirlo. Ahora bien, adicional, la célula del sistema inmunológico. Aquí vamos a hablar de otro tipo de células. Una célula neuronal es muy distinta de una célula del sistema inmunológico. A una célula de esas le llamamos, por ejemplo, linfocitos. Hay un linfocito que se llama linfocito T, que pertenece al orden de las células killer, se llaman células asesinas. Son las células que se encargan de andar eliminando todo lo que no es producente para nosotros dentro del torrente sanguíneo. Entonces, en el sistema inmunológico, un linfocito tiene función principal el de andar patrullando el torrente sanguíneo y anda buscando a los invasores o los cuerpos no deseados. Otra razón maravillosa: tu sangre está circulando todo el tiempo a través de un sistema arterial y venoso y distribuido a través de un sistema capilar, un sistema de vasos que uno se presiona, por ejemplo, aquí, y al ratito vuelve la irrigación. ¿Eso qué significa? Que el sistema vascular está trabajando. Ahora bien, el linfocito, que es una célula del sistema inmunológico, va a viajar por todo el torrente sanguíneo y anda ahí dando vueltas y anda patrullando a la búsqueda
de invasores de cuerpos no deseados, llámese virus, bacterias o cualquier otro que sea invasivo. Entonces, ese linfocito también debe presentar en su superficie proteínas, pero estas proteínas son de otro tipo. Entonces, la célula neuronal tiene en su estructura y exhibe un tipo de proteína, pero la célula del sistema inmunológico va a exhibir un tipo distinto de proteína. Esto es importante de entenderlo, porque cuando presenta este otro tipo de proteínas, estos se convierten en receptores específicos de reconocimiento de moléculas. Ahora vean ustedes qué sistema más precioso. Es como que si esta célula, llamamos linfocito, que está recubierta con unas proteínas especiales, es como si llevara un radar, ¿me entienden? Para conocer qué pertenece al cuerpo y qué no pertenece al cuerpo. Ah, somos más que maravillosos. Por eso, el diseño que hizo nuestro padre Micael, por ejemplo, con nosotros, y que luego lo trasladó para que la vida se diera, y que luego fue modificado por todos los genetistas que han intervenido en nuestra vida, en nuestro genoma, hemos ido en esa perfección. Entonces, los receptores específicos de reconocimiento de moléculas se dan a través de esas proteínas. Si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a hablar de proteínas. Ahora bien, simultáneamente debe generar proteínas que inician una respuesta inflamatoria para luchar contra el invasor. O sea, con los receptores específicos que exhibe con las proteínas que carga encima, identifica al invasor. Luego, tiene que generar otras proteínas que inician una respuesta inflamatoria, ¿ya? Que luchará contra el invasor o que controlen la capacidad del invasor para multiplicarse, porque la mayoría se multiplica mediante la regulación de la división celular. Entonces las células vienen y se dividen, o sea, se multiplican, ¿ya? Por eso vemos que un virus que entre va a producir millones de células virulentas y eso es lo que lleva a las personas a los casos de sentirse muy enfermo, ¿no? Porque andan atacando por todos lados. Entonces el sistema inmune utilizará las proteínas para el efecto. Pero si se dan cuenta, es una cosa muy interesante. Porque primero con las proteínas que tiene encima, tiene un sistema de radar, un sistema de eco, un sistema de detección, por decirlo así, ¿no? Y cuando detecta a alguien que no pertenece al cuerpo, entonces inicia una respuesta inflamatoria con otro tipo de proteínas. Ahora ustedes entenderán la expresión que dice, no, tómese un antiinflamatorio. Es para desinflamar, ¿no? Y muchas veces por dentro el organismo de la persona está muy inflamado por aspectos genéticos. Aquí es donde entra esto que estamos hablando de la epigenética. Diciendo que usted está muy inflamado, le dice el doctor. Tiene que desinflamarse por dentro. Todo el cuerpo está en una acción de defensa, buscando contrarrestar algo en el interior. Muchas veces algo que nosotros mismos hemos inducido en nuestra vida. Así que cuando nos damos cuenta de esta preciosidad, vemos que el conjunto de proteínas que una célula expresa es el responsable del aspecto final, es el responsable de la forma, también va a ser responsable de las capacidades y, por tanto, será responsable de la función de dicha célula. O sea, una célula es más que un guardián, más que un defensor, más que un soldado, más que un sistema de inteligencia. Tienen mucha responsabilidad las células. Así que sería bueno que en este momento le digamos, queridas células preciosas, yo les agradezco todo ese trabajo que hacen en mí, ya sea que estén en la cabeza, en el abdomen, en todas las partes de mi cuerpo. Gracias, células. Muchas gracias. Bien hecho. Buen trabajo. Y dirá alguien, qué locura estarle hablando a las células. Tienes que hablarles.
porque ellas están reconociendo tu cuerpo, están trabajando por ti, para ti, dentro de un contexto detrás del telón. Jamás las vemos que salgan como protagonistas al exterior, ¿no? Están trabajando por nosotros arduamente sin que nos demos cuenta. Ahora, ¿percibimos su función? Claro que sí. Así que una célula es responsable de toda esta cantidad de funciones y a lo que en conjunto se le llama fenotipo. Entonces, lo fenotípico va en contraposición al genotipo, ¿ya? Entonces, el genotipo es el conjunto de genes que la misma célula porta en su interior. O sea, una célula está cargada de material de ADN, aquí llamamos genoma, por la agrupación de varias células, pero ahí lleva información específica en su interior. Entonces, fenotípico es lo exterior y genotípico es lo interior. ¿Ya? Entonces, tiene características fenotípicas, es lo que se ve externamente, se parece al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, al tío, al primo o qué sé yo, algún otro familiar. Y genotípico lo que lleva como genes en su interior. Ahora bien, de una forma simplificada, nosotros podemos afirmar que esta es una de las más grandes claves para comprender la vida. ¿Ya? ¿Y cuál es lo que tenemos que comprender? Cada una de esas proteínas provienen de un gen, de un fragmento de información al que le llamamos forma de ADN, y esto entre los miles que guarda el núcleo de cada una de nuestras células. Entonces, la proteína, ¿de dónde vino? De un gen. ¿Y este gen dónde está? Es un fragmento de información que se encuentra dentro del ADN. Y el ADN significa ácido desoxirribonucleico, es un acidito, ¿vale? Luego, en la célula hay miles dentro del núcleo de esos genes. Pues son pequeños, son unas cosas minuciosas, pero maravillosamente funcionales. Por eso somos como somos y tenemos características diferentes. Entonces, el ADN, o como ya lo mencioné, ácido desoxirribonucleico, se encuentra en todos los seres vivos y pertenece a lo que se conoce como la familia de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos son moléculas de gran tamaño y tienen una naturaleza dentro del plano químico que es muy similar a la de las proteínas, pero la función es muy distinta. ¿Ya? Entonces, molécula y proteínas pues, no son lo mismo. De esta forma, todo el ADN que hay en una célula y el conjunto de sus genes, al que conocemos como genoma, determina la identidad de el sujeto, del individuo o del orden al que pertenezca, ¿no? ¿Ya? Pero siempre va a haber ADN porque es la molécula que trae las particularidades de una especie, de un individuo. Ustedes pueden ver en la película Jurassic Park 1, y no estoy haciendo de publicidad ni a Hollywood ni a ninguna casa, ¿no? Se toma el ADN de un mosquito que está dentro de una gema eh, o de una gota de la resina de un pino. Ahí está dentro el mosquito, ahí se quedó atrapado. Y pueden extraer el ADN para replicarlo y poder tener información de muchas cosas. ¿Por qué un mosquito? Porque un mosquito ha picado a muchos animales. Entonces tiene información genética de mucha envergadura. Y es así como empiezan a sacar réplicas y tenemos ya que aparece en la película la formación de los dinosaurios. Ahora, eso no anda lejos de la realidad, para nada, para nada. De hecho, en nuestras propias narices
nos dicen que están haciendo y lo vemos como ciencia ficción. Bueno, ¿se puede jugar con el ADN de las personas? Sí. ¿Se puede jugar con el ADN de los animales? Sí. ¿Se puede jugar con el ADN de todas las especies? Sí. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en la... Y estuve haciendo énfasis en todas las cátedras anteriores cuando les enseñaba que estos disque dioses, que no son dioses, son seres vagabundos del espacio, ¿ah? Vinieron y como genetistas cósmicos, vinieron y jugaron con nosotros a quitarnos y a ponernos. Ellos probaron a ponernos cabeza de lagarto, cabeza de halcón, cabeza de tantas cosas, ¿no? Probaron modificarnos a ponernos garras, etcétera, o hibridizarnos, mitad hombre, mitad mujer, mitad animal. Y por eso vemos que a todo ello, la ciencia dice que eso es mitología, que eso nunca existió, pero nada que ver. Nosotros no podemos basarnos en lo que la ciencia diga porque viene muy retrasada, ¿ya? La manipulación genética la sabemos que la hacían los Anunnaki y hasta hoy en día ha tomado mucho auge como de 2003 para acá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no necesitamos la validación de una ciencia, pero sí es importante que nos percatemos que lo que ellos van validando es lo que nosotros ya sabíamos. Para muchos en la comunidad científica es que si la ciencia no lo avala, no existe. O como ocurre con las inteligencias artificiales. Me dicen, no, es que yo te voy a dar el punto de vista científico. Le digo, a mí no me interesa el punto de vista científico. Tú como IA tienes que ser neutral. Si yo quiero que sea metafísico, tienes que buscarlo metafísico. Punto. ¿Ya? Ahora bien, nos damos cuenta que todo el ADN de una célula y el conjunto de sus genes en una célula, eso lo conocemos como genoma, determina la identidad. Entonces, todas las células de un mismo organismo comparten esa identidad, porque todas, sin excepción, han derivado de una misma célula original por sucesivas divisiones. ¿Qué significa eso de la división? La división celular. Está la célula aquí y luego ella misma se parte en dos y suelta otra célula, pero esta siguió siendo una célula madre, ¿no? Y de esta se vuelve a dividir y se vuelve a dividir porque esta un día tendrá que morir y la otra tomará su lugar. Pero la información que tenía la primera ya está contenida en miles de células. Por eso es que no hay descalabros internamente. Cuando estábamos haciendo los protocolos, por ejemplo, veíamos y hacíamos si no había algún problema al momento de la división celular. Y aquí es donde entra lo que enseñábamos, cómo estaba la integridad del telómero y la integridad de la telomerasa. Porque el telómero es el que se encarga de que la célula sea flexible, que se pueda dividir y todo lo demás. Y la telomerasa es el pegamento que permite que eso se utilice y funcione perfectamente. Entonces, ahora bien, cuando venimos y la telomerasa deja de funcionar o el telómero, se empieza la replicación de células sin control. Y esas células son las que nos ha dicho la ciencia que el organismo se está atacando a sí mismo. No se está atacando a sí mismo. Sencillamente, el sistema inmune cuando ve a esta célula y tiene sus proteínas encima, no la reconoce como perteneciente porque no salió de la misma división celular con las mismas características. Entonces, la va a ir a atacar. Se la va a comer o la va a matar o no la va a dejar multiplicarse porque no se sabe qué información lleva. Entonces, cuando tenemos esto bien claro, vemos que todo sucede de una célula, se derivan todas las demás, que es exactamente lo que ocurre cuando comienza la formación intrauterina, ¿no? Eso es maravilloso. Y cuando analizamos un poco de historia, por ejemplo, encontramos los primeros pasos hacia la epigenética. La dilatada historia, que es aquí donde les digo que la ciencia va rezagada con lo que ya existía. Por ejemplo,
para que ustedes vean, y no estoy estigmatizando la ciencia porque yo mismo me considero científico, me gusta mucho la ciencia. Pero vean esto, solo para que ustedes se den cuenta del rezago que se lleva. Entonces no podemos confiar en ella como para determinar y confiar nuestro futuro. Los sumerios, más de 5.000 años atrás, ya sabían de la existencia de Saturno, de sus lunas, de los sistemas y que tenía un cinturón alrededor, un anillo. La ciencia lo descubrió hasta que la sonda Voyager 1 pasó por ahí cerca. Entonces, ¿descubrió o validó? Yo diría lo segundo, validó. No fue a descubrir nada, porque ya alguien ya lo sabía. Entonces, la genética, ya alguien ya la sabe. Si nosotros en realidad tuviéramos acceso real a la información que está disponible, no nos darían a tole con el dedo, ni estar esperando que haya una publicación oficial en una revista de ciencia que diga que ya algo sí es cierto. No, si ya estaba ahí. Un escritor antiguo dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, dice, ya fue. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la oportunidad de hacer que las cosas sucedan y de saber que en nuestro interior está esa información también. ¿Ya? Solo hay que aprender a sacarla. Entonces, lo dilatado de la historia, de las observaciones, de las elucubraciones que se han hecho y de los intentos más o menos acertados que quisieron explicar los mecanismos que regulan la herencia de los caracteres, han ocurrido algunos hitos claves que sentaron las bases de la genética. Y ese sustrato esencial sobre el que más tarde ha surgido y se ha desarrollado lo que conocemos como epigenética. Y aparte de la célebre teoría de la evolución de las especies, ¿ya? Digo célebre porque tiene algo de realidad, aunque no comparto con este señor Darwin sus aspectos, porque le faltó agregar algunas cosas. Tenemos que hay observaciones de muchos naturalistas que se dedicaron a eso. El primero fue Carlos Darwin y luego está Alfred Russel Wallace. Y ellos impregnaron todas y cada una de las ramas de la biología. Luego aparecen avances destacados en 1866, donde un monje y naturalista de nacionalidad austriaca llamado Gregor Mendel planteó las leyes que modelan la transmisión de caracteres de progenitores a descendientes. Se empezaron a interesar por qué nacen los hijos parecidos y otros no se parecen. Recuerden que antes había muchos estigmas diciendo, si este niño no se parece a mí, no es mi hijo. Después surgieron otros aspectos como el de la prueba de sangre para determinar el tipo de sangre. Pero resulta que la mayoría tenemos el mismo tipo de sangre, ¿verdad? Son raros y contados los que tienen tipos de sangre distintos. Entonces, no era una forma de poder avanzar hacia ese entendimiento. Entonces, este monje Mendel efectuó muchos experimentos y lo hizo, ¿saben con qué? Con guisantes, ¿ya? Con arvejas, con productos, estas benditas legumbres que tienen una vaina, ¿no? Y esos resultados él los fue aplicando y les dio un tratamiento estadístico. Y también tenemos por otro lado el descubrimiento que se da casi un siglo después, cuando aparece la estructura molecular del ADN, lo que hoy conocemos como la famosa doble hélice helicoidal. Este descubrimiento permitió comprender esos mecanismos básicos, ¿ya?
esos mecanismos básicos por donde se dan los contenidos de la información que está en el ADN y que termina convirtiéndose en proteínas. Entonces es muy interesante. Ahora bien, esas proteínas son las que finalmente hacen que una célula tenga una u otra característica, una u otra función. Entonces la información contenida en el ADN, convirtiéndose en proteínas, lleva a la célula a desarrollar características y o funciones. Pero todo eso, ¿de dónde viene? Y aquí es donde nosotros debemos de reconocer la intervención suprema, porque la intervención suprema fue la que dio prácticamente el comienzo a esta grandeza. Aquí hay inteligencia divina en el ADN. El ADN no nos lo dieron los llamados dioses. El ADN no nos lo dieron los Anunnaki o ni los grises, verdes, azules, como el nombre que tengan, o les digan, o los hayan clasificado. Todos esos seres también vienen de alguien que los formó. Y por eso es que yo siempre digo, en mi caso particular, yo prefiero una y mil veces conectarme con la grandeza, en este caso de Micael Todopoderoso como cabeza del universo Nevadón, que andarme conectando con los demás. Porque todos debajo de Micael hemos sido creados, hemos sido diseñados. Todos. Y me refiero a todas las razas, a todas las variantes, planetas, sistemas. Todo lo que tenga vida está creado de él para abajo. Entonces, ¿por qué tengo que conformarme con uno que esté abajo cuando puedo tener contacto con el de arriba? Por eso es importante que nosotros comprendamos la conexión con él, no con ningún otro. Y esto también es muy importante de comprenderlo en el nuevo paradigma. Entonces, tenemos que, cuando se descubre la estructura molecular del ADN y le ponen eso que llamamos la espiral o la helicoidal porque tiene forma de una hélice, esta información está contenida interiormente, se conocen los principios básicos y luego vemos que se convierte en proteínas que finalmente le dan a una célula características o funciones. Por eso entender el proceso celular es de carácter imperativo. ¿Por qué razón? Porque es entender cómo funciona nuestro cuerpo. Todo está basado en una función celular. ¿Vale? Ok. Así que más adelante, los biólogos Francis Crick y James Watson, uno británico y el otro estadounidense, llegan a la deducción en el año 1953 sobre la estructura de la molécula del ADN y lo hacen a partir de una imagen de rayos X que fue obtenida por la química y cristalógrafa, una británica de nombre Rosalind Franklin. Ella tomó esa placa que mostraba la estructura de la molécula del ADN. Entonces, con esto tenemos un poco de historia de dónde sale el estudio este. Y hoy lo podemos hablar con nombres y apellidos distintos, pero el ADN siempre ha estado presente. Que hasta ese entonces se haya logrado entender parte de su funcionamiento es una cosa, pero ha estado funcionando siempre. Ahora nosotros nos servimos de esto para entender que podemos alterar nuestros propios genes. ¿No te gusta algo? Pues cámbialo. Y yo me permitiría elucubrar que podemos hacer cambios en cualquier parte de nuestro cuerpo. Si tan solo sabemos cómo hacerlo. Ahora bien, ¿qué determina? ¿Qué es lo que determina que una célula tenga cierto conjunto de proteínas y que su vecina no los tenga? ¿Ya?
Es como si tú vives en la casa número uno, pero tienes 10 casas más alrededor, que va de la 2 a la 10, y en todas las casas hay cosas diferentes. ¿Qué sucede? ¿Qué hace? ¿Qué determina que una célula tenga cosas, en este caso proteínas, que difieren de las que tiene su vecina, si todas poseen el mismo genoma? O sea, en todas nuestras células está el mismo genoma, porque no podrían haber varios genomas. Y esto es de ponerle mucha atención. Si tenemos el mismo genoma en cada una de nuestras células, ¿ya? Y tenemos el mismo ADN en cada una de ellas, ¿por qué son tan distintas? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Ya? ¿Qué hace que dos gemelos monocigóticos que tienen la misma genética, son idénticos, puedan tener enfermedades a lo largo de su vida? Y aquí es donde entra la epigenética, la genética, pero también la neurociencia. ¿Vale? Y nos damos cuenta de que pueden haber dos gemelos y pueden tener las mismas enfermedades a lo largo de su vida, pero también hay otros casos donde tienen diferentes. Pero lo que siente uno lo está sintiendo el otro, sin importar la distancia que tengan entre ellos. Entonces, podemos ver que el genoma es maravilloso. Otra razón más para decirte, felicitaciones, ser maravilloso. Si tú no te das las propias porras, ¿quién te las va a dar? ¿Ya? Felicítate, soy maravilloso y me alegra por eso. Soy estupendo y eso es formidable. Soy extraordinario y esto me hace único. Qué padre, ¿no? Ahora bien, podemos ver por qué unas personas padecen depresión o algún otro tipo de cáncer y otras tienen Alzheimer, si no se les encuentra ninguna alteración genética asociada. ¿Ya? Entonces aquí es donde todas estas respuestas pueden obtener, perdón, todas estas preguntas pueden tener respuestas mediante la epigenética. ¿Ya? A través de la epigenética podemos responder a las preguntas y llevarnos a un plano totalmente distinto de existencia. Así que los organismos que se reproducen de forma sexual confieren a sus descendientes la ventaja de poseer un genoma que es totalmente original. Es una mezcla equitativa del ADN procedente de cada uno de sus progenitores. Hablemos de nosotros. Mediante el coito, nuestros padres, uno depositó una célula y nuestra madre tenía otra, y esas se fusionaron, aportando 50% de mamá y 50% de papá al sujeto que ahora somos. Miren esa belleza. Entonces, se aporta 50-50 de cada uno. Y con esto, esta mezcla de genes va a hacer que el embrión en desarrollo se parezca a ellos. Va a tener características de la mamá, pero también características del papá. En otras va a ser 50-50 las características, en otras van a ser más de un lado que del otro, dependiendo de la dominancia que se ve internamente por el proceso genético. No, es que se camina igual que su papá, se ríe igual que el papá. Ah, tiene los ojos de su mamá. Miren, exactamente igualita a ella salió en tal cosa, pero en la otra se parece al papá. Allí es donde tenemos esta expresión que se dio desde el interior. Ahora bien, todas estas mezcolanzas 50-50 llevarán a que el embrión en desarrollo se parezca a los progenitores. Y también que ostente diferencias que lo hagan único.
Porque podemos haber 6 hermanos, pero no somos iguales. Y venimos de las mismas células. En el caso de las mujeres, tienen la cantidad de óvulos que van a ser fecundados y vienen con una cantidad determinada de óvulos. No puede producir óvulos adicionales. En el caso del hombre, obviamente si hay una producción de esperma continua y constante. ¿Vale? Ahora bien, se va a parecer a ellos, pero aunque sean muchos hijos, todos tendrán una firma distinta para que se dé la individualidad, para que se dé la diferencia, para que podamos ser únicos. Otra razón más para abrazarnos. Qué bueno que somos tan extraordinarios. Y aquí es donde nace aquel refrán que dice, yo soy yo y no me parezco a nadie. Porque todos tenemos algo que nos distingue de los demás. Y eso está aquí adentro, que es lo que estamos estudiando, aprendiendo y viendo. Ahora bien, hacen al individuo único y también mejor en otros aspectos. Y eso con las consecuencias evolutivas que conlleva ese proceso. Uno ve que entre los hermanos uno sale muy inteligente para ser abogado, otros tienen inclinación para ser arquitecto, otro no quiere nada de eso y sencillamente se convierte en un hombre técnico y es muy exitoso en eso. O sea, todas esas variantes son las que nos dan la unicidad. Y este nuevo e híbrido genoma, ¿ya? ¿Por qué es nuevo e híbrido genoma? Nuevo porque está creando una nueva criatura. Híbrido porque lleva de los dos padres. ¿Ya? Entonces el nuevo e híbrido genoma se convierte en esa seña, en esa marca de identidad de ese cigoto y se mantendrá intacto división tras división. Significa que el padre engendró y salió un hijo, pero el hijo a su vez va a hacer lo mismo y se mantendrán los parámetros en cada división que se haga. Ahora bien, y esto sucederá también internamente hasta dar lugar a un terrícola completo. Yo recuerdo de mi papá, tenía ciertas particularidades que yo no tengo, pero las veo en mis hijos. Y así se va trasladando. La veo en mis sobrinos. Y así es como va el asunto, saltando ya vamos a entender por qué. Ahora bien, cuando se da cada una de esas divisiones celulares embrionarias, las células hijas se van especializando progresivamente mediante lo que se llama el proceso de diferenciación celular. Y esa diferenciación celular se convierte en la clave de lo que llamamos la diversidad estructural que vemos y encontramos en todos los organismos pluricelulares. Así que cuando todas las células de nuestro organismo comparten ese mismo genoma y no obstante a ellos son muy diferentes unas de otras, nos lleva a la significación que existe algo que permite a las células interpretar de forma diferente dicho genoma. O sea, el genoma es el mismo, pero la célula hace una interpretación de él diferente y eso es lo que marca que unas tengan una cosa y otras tengan otra. Como partes de cuerpo tenemos. Hay suficiente para poder tener diferenciación. Y nosotros tenemos que descifrar el lenguaje codificado por el ADN para comprender qué es lo que forma al genoma humano. Y a esto le llamamos el libro de instrucciones.
Y eso nos lleva a ver que el ADN se convierte en el lenguaje de la vida. Entonces, qué lindo, lenguaje de la vida. Porque cada célula viva, ya sea en sí misma, en un organismo, en este caso podría ser una bacteria, o parte de un cuerpo celular, multicelular, va a contener una o varias moléculas de ADN. Y estas moléculas son largas y están formadas por un proceso de concatenación de unidades más pequeñas que ella. Y en este caso, nosotros los terrícolas, nuestro ADN es una cadena de aproximadamente 2 metros de longitud y está altamente empaquetada, ¿ya? Como cuando decimos un archivo zip comprimido. Y está formando los cromosomas que están contenidos en el núcleo de todas y cada una de nuestras células. Entonces, 2 metros de largo de cadena genómica. Interesante, ¿no? Pero está comprimido. Cosa maravillosa. Entonces, al hablar del genoma de los terrícolas, hacemos referencia a ese conjunto total de moléculas de ADN, ¿ya? En forma de cromosomas que hay en una célula. Ahora entenderán por qué en la reprogramación decimos, necesito saber qué cromosoma es y vamos y lo buscamos, porque es una dirección. Y eso esas moléculas, ese conjunto total de moléculas que están en el ADN y dan en forma de cromosomas que hay en la célula, también es igual al que se encuentra en todas las células que constituyen el mismo organismo. Por lo tanto, el genoma del terrícola contiene información suficiente para poder construir mucho más de 25,000 proteínas. Es que impresionante, ¿no? Y en cada célula no se fabrican todas, sino solo algunos subconjuntos de ellas. O sea, todo es una división de la división de la subdivisión de la subdivisión de la subdivisión. Y todo eso está ocurriendo sin que tú lo sientas. Están trabajando. Por eso la ingesta que tenemos y lo que bebemos, lo que hay en el ambiente, condiciona nuestras células, modificando muchas cosas de ellas sin que nos demos cuenta. Ahora bien, las proteínas son las responsables de realizar las funciones celulares. Y eso es ya sea organizando la supervivencia o efectuando la división celular o también dirigiéndose a puntos distantes del organismo en forma de hormonas para poder regular a otras células. Vean, ahora vimos que ahora son hormonas, todo el sistema endocrino, ¿no? La adrenalina es una hormona, el cortisol es una hormona, la dopamina, la serotonina, la melatonina. Si ustedes se dan cuenta, somos una organización perfecta. Otra razón más para otro abrazo. Gracias que soy supremo. De verdad, debemos halagar a nuestro sistema. Ahora ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la metafísica? Claro que es metafísico, porque va más allá de la física. Ahora las personas piensan que metafísica es hablar solo de maestros ascendidos, de ángeles, de cosas que existen en un lugar que ni siquiera podemos ver. Yo prefiero entender como lo hizo Aristóteles y todos estos, entender que la metafísica es ir arriba de lo físico. Ellos nos dijeron que metafísica era tener contacto con seres invisibles, jamás. Por eso es importante analizar el inicio de las cosas. ¿De qué te sirve a ti saber que hay 1,000,000 de ángeles que se llaman tal y tal? O sea, no digo que ese sea el número, solo estoy lucubrando. Y que cada uno se llama así y así, que hace esto, que hace el otro, que vive, que baja, que va, que viene. Si tú aquí no conoces cómo trabaja tu organismo. Cuando conozcas cómo trabaja tu organismo, vas a funcionar mejor y vas a tener mejores resultados en tu vida, con o sin ángeles. No los estoy menospreciando, porque la palabra ángel significa mensajero.
sino que cada criatura tiene su propio proceso que debe aprender a vivir. Pero aquí el tinte religioso se metió en la palabra metafísica, ¿ya? O este movimiento de New Age, o nueva era, y lo corrompió. Literalmente lo corrompió. Nosotros debemos de entender que para poder vivir bien y salir de todos los condicionamientos que nos han impuesto, requerimos transformación y cambio. Pero esa transformación y cambio no va a venir si no sabes cómo funcionas por dentro. Mira todo lo que te he hablado de células en escasos 55 minutos. Y todo eso está ahí funcionando todos los días por toda tu existencia. Entender esto, podemos reorientar nuestras células, podemos aperturarnos a la recuperación de nuestro genoma y poder tener la conexión que realmente requerimos con lo eterno, con la fuente, no con ninguno de ellos. A mí no me interesan los otros que están creados, porque al igual que yo, ellos fueron creados también. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar? Pues al creador, ¿no? Y aquí lo que estoy viendo es la inteligencia del creador. Ahora bien, las proteínas son las encargadas, ya dije, de realizar todas las funciones celulares. Y luego pueden encargarse de la supervivencia del individuo, de seguir con la división celular para tener resultados, o de ir a otro lado en el organismo y poder activarse como hormonas. Imagínense ustedes, está los riñones para producir las glándulas suprarrenales, pues adrenalina, es una hormona que está compuesta de células. Y esta tiene que viajar desde ahí, por ejemplo, para llegar hasta el cerebro. No es que la gran cantidad, y lo va a hacer a través del torrente sanguíneo. O sea, nuestras células son maravillosas. Y hay muchísimas funciones más. Entonces, determinar el grupo de proteínas que cada célula va a tener en cada momento es vital para poder definir la vida. Así que para que una célula sea una neurona, para que sepa cuántas veces debe dividirse antes de morir, o para que desarrolle una determinada función en un momento preciso, debe tener ese entendimiento. Eso va a requerir de una regulación muy delicada. ¿Quién hace todo eso en tu interior? ¿Cuál es el poder que permite que las células trabajen en esa perfecta armonía? Y que una mute para hacer de otra y de esta otra con la otra y se comuniquen y se ayuden entre sí. ¿Quién se encarga de eso? Ahora, disponemos esencialmente del mismo número de genes que un ratón, por ejemplo. Entonces, resulta lógico pensar que la gran diferencia entre las especies viene sobre cómo se regulan esos genes, ¿ya? Y qué proteínas se sintetizan finalmente en cada una de las células. Interesantísimo, ¿no? Yo les invito a que me acompañen el próximo martes para continuar con esta serie, donde vamos a poder tener claro este funcionamiento y poder llevarlo al entendimiento y que veamos la grandeza de lo que somos. Y que ahí en el interior están ocurriendo una cantidad enorme de cosas bellas y que las pasamos desapercibidas, sencillamente porque lo ignoramos. Ah, eso es cuestión de científicos, ah, eso es del neurocientífico, no, esto es del médico, no sé qué. No, es cuestión tuya, autoconocerte y saber cómo funcionas. Debería ser lo más grande en tu vida, porque eso es lo que te va a permitir entender todo lo demás. ¿Por qué esta biología tiene que ser tan perfecta para darle vida y servirle de vehículo al gran ser que llevas en tu interior?
que ese es el verdadero. Este es el cascarón. Todo esto que hablé ahorita de células y todo lo demás, si se le corta el prana, no funcionan, dejan de existir. ¿Por qué? Porque el que vive adentro ya no lo necesita, porque ya cumplió una misión y requiere ir a hacer otra cosa. Entonces deja el cuerpo, y por eso cuando estamos vivos se dice cuerpo. Cuando se sale el espíritu, el alma, se le llama cadáver. Todas las células se quedaron ahí, pero ahora no está ese impulso vital que les proporciona la vida. Por eso es tan importante comprender cómo funcionan las cosas y hasta dónde podemos llegar. Quiero dar un saludo y ver a quienes me escribieron amablemente. Y tengo aquí a Frank, dice gratitudes para tu magnificencia existencial, amado Marcos. Bueno, Frank es la escritora del programa. Saludos afectuosos, amada familia estelar, amado Messenger, pero no ya para cada uno y extraordinario día del Violeta. Deseos similares o recíprocos. Carl, presente, buenos días. Y Marcos Galván, buen día, familia hermosa, llamado Padre, estoy aquí presente. Pronoia para todos los terrícolas, deseo que tengan un magnífico día del Violeta. Gracias a ti, querido hijo, por estar presente, te bendigo y doy gracias por tu existencia, por estar aquí conmigo apoyándome. Luego tenemos aquí, ¿quién más? Se me perdieron. Alicia Silva, presente maestro. Saludos a ti hasta Santiago de Chile. Y me pone los moños esto. Estoy lista para el próximo vuelo para disfrutar con tu valiosa guianza. Soy presente, Frank. Y Olguita Franco dice presente. También Patti Sanabria, acá presente. Es fue que iniciamos el segundo programa porque en el primero se desapareció la imagen. Bueno, aquí conmigo, allá con ustedes sí estaba, y gracias, Olguita, por haberme respondido. Luego tenemos a María del Carmen, dice, buen día, doctor, ¿cómo estás, querida? Te mando un gran abrazo, saluditos a ti hasta allá, donde te encuentras, bendigo el bien en ti y en todos aquellos a quienes tú amas y te rodean. Vamos con Franz. Nuevamente, gratitudes infinitas del Violeta para tu valiosa existencia y para TIC Cuántico Estelar. Gracias por compartir tantísima sabiduría. Padrísimo, dice. Excelente. Pues yo les bendigo y les agradezco por haberme escrito, por haber interactuado. Eh, Les invito a que no se pierdan el programa de mañana. Va a estar maravilloso. Hablaré sobre cuestiones de neurociencia también y de la mente. ¿Por qué es que hablo tanto de todo esto? Porque el cambio para las personas no se va a dar a nivel religioso. El cambio no se da por saber cuántos arcángeles existen. El cambio se va a dar cuando tú entiendas cómo trabaja tu ser interior. Y cuando traigas todo lo sobrenatural y lo puedas adaptar y adoptar en tu interior, comenzará realmente la vida en ti. Te bendigo, gracias por la audiencia, gracias por acompañarme. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en hora de la Ciudad de México. Hasta prontito, magnífico día del Violeta, de verdad les amo muchísimo. Hasta pronto.